Hola, mi nombre es Lorenzo Rubial Jona, de la Universidad Politécnica de Valencia, y en este vídeo vamos a tratar el tema de la cobertura en enlaces LTE. Los proyectos de enlaces LTE plantean dificultades muy similares a los sistemas UMTS, debido a la relación entre cobertura y capacidad, también por la multiplicidad de servicios que este sistema puede soportar y a los esquemas de modulación y codificación adaptativa que se utilizan. Aunque el análisis exacto requiere de herramientas de simulación, el objetivo de este vídeo es presentar un procedimiento convencional basado en el ajuste experimental de la fórmula de Shannon. Los parámetros que intervienen a nivel de enlace radio, pues hay parámetros que son fijos, otros que son variables. Podríamos citar, por ejemplo, la potencia transmitida, la ganancia de antenas, las pérdidas de conectores, cables y terminales, el factor de ruido del receptor, el ancho de banda, que está relacionado con el número de bloques de recursos que se asignan a los usuarios, el margen de desvanecimiento y la relación señal-ruido más interferencia. De todos estos parámetros, quizás el más importante es este último, el de relación señal-ruido a interferencia. Obtener la relación señal-ruido-interferencia en este tipo de sistemas implicaría acudir a resultados de simulación de enlaces radio. Sin embargo, en el informe ETSIT 136-942 del 3GPP se muestra un procedimiento sencillo que, en base al ajuste experimental de la fórmula de Shannon, permite evaluar la relación señal-ruido más interferencia o relacionar el throughput con esa relación señal-ruido más interferencia. En esta gráfica que vemos aquí se relaciona el throughput, bit por segundo por hercio, en función de la relación señal-ruido media. La curva que tenemos aquí con las aspas correspondería al límite de Shannon, relacionando throughput con relación señal-ruido, y la curva que tenemos aquí de forma escalonada y en color rojo lo que nos está indicando es el gálibo, los valores máximos que se obtendrían de throughput en función de la relación señal-ruido media en base al esquema de modulación utilizado. Por ejemplo, si nos fijamos en la curva que aparece aquí en azul claro, tendríamos el throughput para un esquema de modulación 64 QAM con una tasa de codificación de 2/3. Bueno, podemos ver que a medida que la relación señal-ruido-interferencia es mayor, evidentemente las condiciones de propagación son más favorables y podemos utilizar esquemas de modulación de orden superior con tasas de codificación próximas a la unidad. Si nos fijamos entonces en el gálibo de estas tasas que hemos calculado aquí, de estos throughputs, tendríamos esa curva escalonada roja que tenemos aquí. Esa curva escalonada roja se puede interpolar por la curva verde que tenemos aquí, que correspondería al 75% de la fórmula de Shannon. Matemáticamente eso se podría expresar como aproximadamente 0,75 logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido en unidades lineales. A modo de ejemplo, para una modulación 16 QAM con una tasa de codificación de 1/2, tendríamos un throughput en bits por segundo por hercio sustituyendo de 2 bits. Si tratamos de encontrar la relación señal-ruido para esos 2 bits por segundo por hercio, despejando de esta expresión y traduciéndolo a unidades logarítmicas, pues tendríamos una relación señal-ruido más interferencia de 7,28 dB. Nos vamos ahora a la gráfica que habíamos puesto aquí. Para 2 bits por segundo por hercio prolongamos, vemos el punto de corte con la aproximación y entonces tenemos 7,28 dB aproximadamente. Entonces tenemos dos alternativas. Podemos bien utilizar la gráfica que nos proporciona el informe de la ETSIT del 3GPP o bien podemos recurrir a la expresión matemática de la ecuación de Shannon en ese 0,75. Las perturbaciones en el enlace radio a nivel descendente y también ascendente, aunque yo me voy a centrar aquí en lo que correspondería al enlace descendente, el enlace downlink, vienen dadas por ruido térmico, relación portadora-ruido, interferencia intercelular, relación portadora-interferencia, interferencia intracelular debido al empleo de la modulación FDM. En este último caso, esta perturbación podríamos considerarla despreciable debido a la ortogonalidad de las portadoras o las subportadoras o FDM. Teniendo en cuenta, por tanto, las dos primeras perturbaciones, la relación señal-ruido más interferencia se expresaría como el cociente entre la potencia útil y la suma de la potencia de las señales interferentes más la potencia de ruido térmico. A partir de esta expresión es fácil darse cuenta que esa relación señal-ruido-interferencia siempre va a ser menor que el cociente entre la potencia útil y la potencia interferente, lo que conocemos con relación portadora-interferencia, lo cual nos permite afirmar que la geometría celular condiciona la relación señal-ruido en los sistemas LTE.
Esta relación que tenemos aquí de relación señal-ruido podemos expresarla de esta otra manera y de aquí podemos despejar el inverso de la relación señal-ruido de esta manera. Esta expresión nos va a ser interesante puesto que la vamos a sustituir en ecuaciones posteriores para de una manera elegante evaluar las pérdidas totales de propagación. A partir de la potencia transmitida por la estación base y las pérdidas totales en el enlace radio, podemos evaluar la potencia recibida o la potencia útil en el receptor, en el user equipment. Despejando de esta expresión, las pérdidas totales admisibles en el enlace radio sería el cociente entre la potencia transmitida y la potencia útil en el receptor. Y bueno, multiplicando aquí por potencia de ruido numerador y denominador, estas pérdidas totales podríamos expresarlas de esta otra manera, es decir, podríamos expresar esas pérdidas en función de la potencia transmitida, de la potencia de ruido y del inverso de la relación portadora a ruido. Las pérdidas totales que estamos evaluando aquí corresponderían a las pérdidas totales en el enlace radio, tienen en cuenta las pérdidas de propagación, conectores, cables, pero también las ganancias de la antena de la estación base y del terminal de usuario. Y el inverso de la relación portadora a ruido, pues es la expresión que hemos visto en la transparencia anterior. A partir entonces de la expresión que permite calcular las pérdidas totales, si sustituimos, o si en este caso la traducimos a unidades logarítmicas, tendríamos que las pérdidas totales expresadas en dB vendrían dadas como la potencia transmitida menos la potencia de ruido térmico más 10 logaritmo de la relación señal-ruido aquí en unidades lineales. Esa relación señal-ruido, si la sustituimos, es decir, la relación señal-ruido que hemos calculado aquí, la sustituimos en esta expresión y por tanto las pérdidas totales se escribirían de esta otra manera. Aparece aquí el término de ruido térmico. El término de ruido térmico podría calcularse como el 10 logaritmo de K por T0 por F por B, siendo K la constante de Boltzmann, T0 la temperatura de ruido de referencia, factor de ruido del receptor y ancho de banda que estamos utilizando en la transmisión. Este término estaría en unidades de dB vatios, sumamos 30 dB para transformar a dBm. Si particularizamos ahora, es decir, si sustituimos los distintos valores que aparecen en el cálculo de la potencia de ruido térmico, tendríamos K es 1,38 por 10 elevado a menos 23, la constante de Boltzmann, temperatura de referencia 290 kelvins y el ancho de banda estará relacionado con el número de recursos radio que hemos asignado, bloques de recursos que hemos asignado a los usuarios. Número de recursos por 180 por 10 elevado a 3 para expresarlo en hercios. Y entonces, sustituyendo estos datos, pues la expresión que teníamos aquí se puede escribir de esta otra manera. ¿Vale? Vemos que las pérdidas totales van a depender de la relación señal-ruido más interferencia, de la relación portadora-ruido más interferencia, de la potencia que utiliza la estación base, del factor de ruido del receptor, del número de bloques de recursos que hemos asignado a cada usuario y de la relación señal-ruido más interferencia en unidades logarítmicas. A partir del conocimiento de las pérdidas totales, pérdidas en conectores, cables, si queremos también pérdidas por penetración en edificios, podemos calcular las pérdidas de propagación, pérdidas básicas de propagación en el enlace radio que estarán condicionadas por el escenario de propagación. Hemos incluido también aquí el término de margen de fading, como una penalización extra, y teniendo en cuenta que esas pérdidas de propagación son función de la distancia transmisor-receptor, acudiendo al modelo de propagación que estemos considerando, podemos despejar el radio de cobertura de nuestra estación base LT. Modo de conclusión, con este vídeo pues hemos presentado un procedimiento simple para estimar el alcance de una estación base LTE teniendo en cuenta la potencia de la estación base, el factor de ruido del receptor, el número de bloques de recursos que se asignan a los usuarios y la relación señal a ruido más interferencia.